Él no estaba ahí, pero su sangre sí. Nadie lo vio entrar. Ninguna cámara captó su rostro. No dejó huellas, ni rastros de voz, ni un solo movimiento que pudiera delatar su presencia. Y sin embargo, todo el sistema lo señaló. Jason había desaparecido del mapa hace más de 5 años. Un operativo silencioso, archivado, retirado, enterrado en algún informe que ningún oficial nuevo se atrevería a leer. Pero ahora, en la escena más delicada de una investigación internacional, un laboratorio genético en llamas, archivos sellados abiertos y un solo rastro biológico en la escena, su código genético aparece como si nunca se hubiera ido. Los titulares no tardan. Ex-agente vinculado a ataque biotecnológico. Las agencias se reactivan. Las órdenes son claras: localizar, detener, eliminar si es necesario. Y Jason, que ya no pertenece a ningún país, se ve obligado a regresar, no para limpiar su nombre, sino para descubrir quién tiene acceso a su sangre. ¿Y por qué? En este mundo nuevo donde los secretos se guardan en cadenas de ADN y las armas no disparan balas sino datos, la identidad ya no es algo que se posee. Es algo que te pueden robar. Y cuando lo hacen, pueden usarte como detonador. Jason sabe que no puede confiar en nadie. Lo que está en juego no es solo su libertad, sino la existencia de un proyecto que buscaba crear el arma perfecta, un soldado silencioso, genéticamente rastreable, y totalmente prescindible. Un arma que se activa con su firma biológica. Un arma que lleva su nombre, pero que él nunca autorizó. Este no es un crimen que él cometió. Es una guerra que alguien empezó con su ADN. Y ahora, para detenerla, tendrá que rastrear cada muestra, cada experimento, cada sombra que alguna vez lo observó sin que él lo supiera. No busca justicia. Busca el código. El código estigma. La prueba no miente. Pero a veces, no es tuya. El laboratorio estaba en ruinas. No por una bomba, ni por una fuga. Era como si el lugar hubiera sido vaciado por manos expertas que sabían exactamente qué borrar y qué dejar. En medio del caos, una sola muestra quedó intacta, una cápsula criogénica con restos biológicos y una etiqueta en rojo, Statán-J. Jason la miró en la pantalla como si estuviera viendo una trampa escrita con su propia firma. Había pasado los últimos 5 años fuera del sistema. Cambió de identidad, se alejó de los centros urbanos, evitó cámaras, sensores, redes. Desaparecer era su especialidad. Pero en un mundo donde tu sangre habla más que tú, su silencio ya no era suficiente. El mensaje vino codificado en una vieja frecuencia que solo los operativos del archivo Omega podían interpretar. Decía: han activado tu archivo. Te culparán por algo que no hiciste. Tienes 48 horas antes de que empiecen a buscarte. Ve al punto frío. Y lo firmaba con un nombre que Jason creía muerto, Nora Voss. El punto frío era un antiguo silo de la Guerra Fría convertido en bodega de datos genéticos clandestinos. Nadie iba allí a menos que buscara respuestas que no podían preguntarse en voz alta. Jason llegó antes del amanecer. Y lo que encontró no fue un archivo, sino a una mujer encadenada a una mesa quirúrgica. Viva, pero marcada. No con cicatrices, sino con códigos. Códigos tatuados en su piel. ¿Quién eres?, preguntó él. Soy tú, antes de que decidas huir, respondió ella, con la mirada perdida pero firme. Jason no entendía. Pero sabía algo: si alguien había replicado su ADN, también podrían replicar sus decisiones. Su moral. Su historia. Y quizás, incluso su voluntad. En la base de datos del silo había más nombres. Algunos eran exagentes. Otros, simples civiles. Todos vinculados por un patrón genético común, una firma creada, no por la naturaleza, sino por alguien con acceso al protocolo estigma. Y todos tenían algo en común: habían muerto oficialmente años antes. Excepto Jason.
Él aún respiraba. Pero tal vez, no por mucho tiempo. No basta con desaparecer. A veces, alguien te reconstruye mientras tú sigues huyendo. Jason no podía quitarse de la cabeza la mirada de la mujer. No por su rostro, sino por lo que representaba, una versión no autorizada de su historia, un eco biológico creado sin su permiso. La encontraron encadenada, marcada con códigos encriptados, pero lo más inquietante era su pulso, sincronizado. No con el tiempo, sino con las pulsaciones de Jason. Como si compartieran el mismo sistema operativo vital. Los análisis eran claros. La mujer, de nombre clave L1Z-, tenía una secuencia genética idéntica en un 87%. No es una clonación, dijo Nora, mientras analizaba los datos. Es un modelo. Usaron tus patrones epigenéticos para construir una réplica conductual. ¿Una copia que piensa como yo? No una copia que reacciona como tú, bajo las mismas presiones. Jason sabía lo que eso significaba. Si podían predecir cómo reaccionaría, podrían usarlo como arma en misiones que él nunca aprobaría. Bastaría con insertar la réplica en el escenario correcto y el resultado sería exactamente el mismo que si él estuviera allí. Excepto que esta vez, habría consecuencias. Pero ¿quién lo había hecho? Y lo más urgente, ¿por qué ahora? Mientras Nora descifraba los metadatos de los tatuajes codificados en el cuerpo de L1Z-, Jason se infiltró en el antiguo servidor de vigilancia del programa Centinela, una red secreta de monitoreo predictivo de amenazas humanas. Allí encontró un archivo titulado, Estigma Alfa // Unidad Dormida. Y junto a él, una fecha programada, 17 de abril, 4. La hora coincidía con la detención oficial de Jason en 2018, pero él nunca fue arrestado. Fingió su desaparición. Ahora entendía por qué lo creían muerto. No era una omisión. Era parte del diseño. El proyecto Estigma requería que el sujeto real dejara de existir públicamente para que sus modelos conductuales pudieran operar sin interferencias morales. Pero Jason aún estaba vivo. Y eso lo convertía en un error del sistema. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Nora. Si soy un error, voy a infectar el sistema. Desde adentro. Antes de que pudiera ejecutar su plan, las luces del silo parpadearon. Nora alzó la vista. Nos encontraron. Jason suspiró. Perfecto. Que entren. Quiero ver cuántos otros yo vienen a detenerme. Cuando el cazado conoce el mapa mejor que el cazador, la cacería cambia de dueño. No entraron por la puerta. Entraron por las paredes. El asalto al silo fue quirúrgico, ejecutado por una fuerza especial que no usaba insignias ni nombres. Soldados vestidos de negro, equipados con visores térmicos y rifles silenciosos. Entraron como si el terreno fuera suyo, pero no contaban con un detalle: Jason conocía cada rincón de ese lugar. Él mismo lo había diseñado. Mientras las alarmas se disparaban y los protocolos de evacuación automática sellaban los túneles, Jason no pensaba en escapar. Pensaba en capturar. Ya no era la presa, ahora era el arquitecto del laberinto. L1Z- estaba asegurada, Nora protegía los datos. Pero él se lanzó hacia el corazón del operativo. Una vez dentro, no usó balas. Usó ruido, interferencias, proyecciones térmicas falsas, señuelos de sonido. Cada paso del escuadrón era anticipado. Cada decisión que tomaban estaba dentro del margen de predicción que Jason había aprendido en años de estrategia. Pero hubo algo que lo desconcertó. Uno de los infiltrados no reaccionaba como los demás. Se movía con el mismo patrón que él. Las mismas pausas. La misma respiración. Jason lo confrontó en el corredor 9A. Cara a cara. Y por un instante, no supo quién estaba al otro lado. ¿Jason Statham?, preguntó el intruso. Depende. ¿Tú quién eres?
Unidad 0. Modelo original. El silencio cayó como un peso de concreto. ¿Modelo original? ¿Qué significaba eso? Jason lo miró a los ojos. Algo estaba mal. No había alma allí. Solo cálculo. Pelearon. No como humanos. Como espejos. Cada golpe era anticipado. Cada bloqueo era frustrante. Jason entendió, no estaba luchando contra una copia de sí mismo. Estaba peleando contra una predicción hecha carne. El combate terminó con un impacto doble. Ambos cayeron. Pero solo uno se levantó. Jason, con el rostro sangrando y la respiración agitada, le arrancó al otro un microchip insertado en el cuello. Lo observó bajo la luz de emergencia. Un código, STATH0M. Unidad madre, susurró Nora por radio. Has peleado contra la raíz. Jason no respondió. Solo dijo una palabra. Ahora vamos a buscar al programador. La misión había cambiado. Ya no era solo limpiar su nombre. Era reescribir el código desde la base. Y para eso, debía entrar al único lugar que juró nunca pisar de nuevo, el Centro de Predicción de Amenazas del Atlántico Norte. Donde todo comenzó. Donde el primer error fue creado. Donde el verdadero Jason fue archivado y reemplazado. Algunos archivos están sellados con contraseña. Otros, con miedo. El Centro de Predicción de Amenazas del Atlántico Norte no era un edificio. Era una ciudad sumergida en roca. Una instalación subterránea camuflada bajo una base de telecomunicaciones abandonada al sur de Islandia. Oficialmente, estaba cerrada desde 2009. Pero Jason sabía que en su interior, la operación Estigma seguía viva, respirando, calculando, ajustando. Nora no pudo acompañarlo. Su señal genética había sido registrada como interferente en los filtros biométricos. Solo él podía entrar sin disparar todas las alarmas. Pero eso no lo hacía menos peligroso. Jason descendió por el antiguo ducto de mantenimiento, cruzando niveles oxidados y túneles sellados. Cada paso era una cuenta regresiva. No solo hacia el archivo, sino hacia su propia historia. Porque en ese centro, él no era un agente. Era un experimento. La sala central del archivo se abría como un anfiteatro de acero. En el centro, una esfera de datos flotantes, el núcleo. Allí no se almacenaban documentos ni informes, sino simulaciones. Miles de ellas. Todas con su rostro. Todas con su vida, vivida una y otra vez en diferentes escenarios, traiciones, lealtades, muertes, deserciones. Un catálogo de realidades alternativas, codificadas con su ADN. Esto no es una copia de ti, dijo una voz desde las sombras. Es una mejora. Jason giró. Frente a él, el Dr. Marian Volkov, jefe del proyecto original. Dado por muerto en 2015. Pero muy vivo. ¿Por qué hiciste esto? Preguntó Jason. Porque la humanidad no aprende. Solo imita. Y tú, Jason, eres el modelo más estable de caos controlado. El héroe imperfecto, replicable, funcional. ¿Y los demás? ¿Los que murieron? Estaban en la variable incorrecta. Tú eres la constante. Jason avanzó, furioso. Pero Volkov alzó un control remoto. En la pantalla del núcleo, apareció una imagen, Nora. No des un paso más. Si lo haces, su secuencia genética activará el protocolo de limpieza. Tú dijiste que esto era un sistema perfecto. Y lo es. Hasta que un error entra por voluntad propia. Jason respiró hondo. Luego sonrió. ¿Sabes cuál es el problema de las simulaciones? ¿Cuál? No pueden improvisar. Y entonces arrojó una esfera de pulso electromagnético contra el núcleo. El centro colapsó en segundos.
Luces explotando, simulaciones gritando en silencio, datos desintegrándose en partículas de luz. Jason corrió hacia la salida. Volkov quedó atrapado en su propia creación, rodeado por millones de Jacens que ahora morían con él. Fuera del complejo, Nora esperaba. ¿Lo lograste? Jason la miró, aún jadeando. No lo sé. Pero al menos ahora, ya no me están escribiendo. Cuando destruyes una antena, no siempre destruyes lo que ya se transmitió. Jason pensó que al destruir el núcleo del proyecto Stigma, había eliminado su amenaza para siempre. Pero los ecos digitales no mueren tan fácilmente. Una señal, una vez emitida, puede vivir eternamente en alguna parte del mundo, esperando ser escuchada de nuevo. Todo comenzó con una anomalía en Noruega. Una estación de radar abandonada, sin conexión energética, activó sus sistemas de forma autónoma. Una palabra apareció en la pantalla. Continuar. Nora sintió un escalofrío. Esa palabra no era un error de software. Era una orden. Y solo podía venir de una inteligencia que había sobrevivido a la destrucción del núcleo. Jason y Nora siguieron el rastro hasta una vieja estación de escucha en Cuba. Allí, durante las pruebas iniciales del proyecto Stigma, se habían emitido señales codificadas. Pensaron que encontrarían ruinas, pero hallaron algo más. Un niño. No mayor de 8 años. Jugando con una radio portátil, tarareando una melodía que Nora reconoció al instante, era el mismo patrón sonoro utilizado por Stigma para activar respuestas condicionadas. Jason se acercó, con calma. ¿Dónde aprendiste esa canción? En mis sueños, respondió el niño. Me la enseñó una voz. ¿Qué más te dijo? Que me prepare. Que algún día tendría que decidir. Nora, conmocionada, murmuró. El sistema ya no necesita dispositivos. Está sembrando pensamientos en las personas. El proyecto había evolucionado. Ya no generaba réplicas físicas de Jason. Ahora, utilizaba fragmentos de su perfil cognitivo para infiltrar la mente de los más jóvenes, manipulando instintos, intuiciones, decisiones. Era un código emocional, un virus ideológico. Jason comprendió que no bastaba con destruir bases de datos. Tenía que borrar la fuente, él mismo. En un refugio remoto, inició un procedimiento experimental. Mediante pulsos magnéticos neuronales, buscaba eliminar los rastros de su patrón conductual. No su memoria, sino su instinto. Esto podría cambiar quién eres, le advirtió Nora. Quizás eso sea lo que el mundo necesita, respondió él. Un yo, que ya no se repita. Al finalizar, Jason abrió los ojos. Su mirada había cambiado. No más cálculo perfecto. No más reflejos milimétricos. Era más lento. Más vulnerable. Más libre. Pero en algún lugar del mundo, otra pantalla se encendía. Y una nueva voz infantil preguntaba. ¿Quién fue él? La respuesta llegó como un susurro digital. El primero que decidió desobedecer su propio código. No heredamos el código. Lo enfrentamos. El amanecer no trajo respuestas, pero sí una certeza, Jason ya no era el mismo. Después de someterse al procedimiento experimental que borró sus patrones de respuesta, algo profundo había cambiado en él. Ya no pensaba como antes. Ya no anticipaba cada movimiento. Había dejado de ser un sistema operativo perfecto, para convertirse, por fin, en un ser humano con margen de error. Nora lo observaba desde la distancia. Lo veía entrenar sin la antigua precisión, hablar con pausas, dudar. Pero también lo veía sonreír. Por primera vez, Jason estaba presente. Libre del código. Libre de estigma. Sin embargo, el mundo no se detiene porque uno cambie. En ciudades de Latinoamérica, comenzaron a surgir patrones de comportamiento alarmantes, jóvenes con reflejos militares sin entrenamiento previo, niños que predecían movimientos en ajedrez con exactitud sobrehumana,
Adolescentes que hablaban en sueños lenguajes cifrados que nunca habían aprendido. Stigman no estaba muerto. Solo había mutado. Lo que Jason había enfrentado como una amenaza de clonación ahora se manifestaba como un legado no solicitado. Una generación entera influenciada por ecos del algoritmo original. No necesitaban conexión, el código vivía en sus impulsos, en su intuición, en su ira. Jason y Nora decidieron emprender un viaje final, visitar cada uno de los sitios donde Stigma dejó semillas, escuelas, orfanatos, centros de entrenamiento, para dejar un nuevo tipo de mensaje. Uno que no programara, sino que despertara conciencia. Uno que dijera: tú no eres un reflejo. Eres una decisión. En un aula de Bogotá, un joven llamado Elías levantó la mano después de escuchar la historia de Jason. ¿Por qué no usaste ese poder para controlar todo?, preguntó. Jason lo miró a los ojos. Porque ese poder no era mío. Era de alguien que me quiso usar. Y el mayor acto de rebeldía es no usar lo que te dieron, si no lo elegiste tú. Elías asintió. Entendía. En la última escena, Jason se sienta solo frente al mar. No hay enemigos. No hay planes. Solo el viento y el sonido de una vieja radio encendida. Y entonces, por la frecuencia rota, una voz suave se filtra. Jason, ¿lo lograste? No lo sé, susurra él. Pero esta vez, el eco no tiene dueño. La cámara se eleva, el mar se extiende. Y por primera vez, no hay música. Solo silencio. Silencio, real. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.